El miércoles pasado, lo último que nosotros comentamos fue el concepto de puntos críticos. ¿Ya? Los puntos críticos eran 3 tipos de puntos que aparecían al analizar las funciones. Teníamos los puntos críticos de primer tipo, de estacionario, que eran cuando la derivada valía 0. Teníamos los singulares, en los que no existe la derivada, es decir, son discontinuidades o puntos en los que hay algún vértice, tipo valor absoluto. Y los puntos frontera, que eran los bordes de los intervalos en los cuales la función está definida. Siempre que la función esté definida en intervalos cerrados, ¿ya? Si está definida en un abierto, no hay frontera. Vimos este ejemplo, bien colorido, en el cual destacamos todos los puntos críticos que había, y también vimos un pequeño recuerdo sobre los valores extremos, globales y locales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a enunciar un teorema acerca de los puntos críticos, que de hecho se llama teorema de los puntos críticos. ¿Y qué es lo que dice este teorema? Un teorema, van a ver, es importante. Sea F definida en un intervalo y C perteneciente al intervalo. Bien. Tenemos una función, definida en un intervalo y tomamos un punto en particular. Si f de C es valor extremo, es decir, es un máximo o un mínimo, entonces C debe ser un punto crítico. ¿Por qué es importante esto? Los puntos críticos, al menos para funciones sencillas, son fáciles de encontrar. Uno los puede encontrar, bueno, los fronteros y los singulares uno los encuentra casi al ojo, y los estacionarios uno los puede encontrar resolviendo la ecuación, ¿sí? Derivando e igualando a 0. Si esto me dice que los valores extremos son puntos críticos, si yo tomo una función y les pregunto cuál es el máximo o el mínimo de la función, ¿ustedes qué tendrían que hacer? No entendí la pregunta. Si yo tomo una función, se las doy, y les pido que me digan dónde está el máximo o el mínimo, ¿qué harían ustedes? C debería ser un punto, o sea, el valor de que está entre paréntesis debería ser el punto crítico y eso deberíamos verificarlo, supongo. Ya, no estamos multiplicando. Aquí estamos evaluando la función. Es f evaluada en c. ¿Ya? Lo que tendrían que hacer ustedes
para encontrar los máximos y mínimos es estudiar los puntos críticos. Evaluar los puntos críticos en la función y ver cuál de todos es el más grande, cuál de todos es el más chico. ¿Ya? Si bien eso no basta, hasta ahora con la teoría que hemos visto, es lo único que ustedes podrían hacer. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un par de ejemplos, no se preocupen. Pero me interesa que estén conectando todas las ideas de lo que hemos visto, porque al menos en la unidad de aplicación en la derivada todo va al mismo saco, ¿sí? Todo se va a estar conectando. ¿Se entiende qué es lo que dice el teorema? ¿Lo podría repetir, por favor? Ya. Si yo tengo una función y quiero saber dónde están los máximos y mínimos, lo que yo tengo que hacer es encontrar los puntos críticos de la función. Porque los máximos y mínimos son puntos críticos. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que yo tengo todos los puntos críticos de mi función, los evalúo y veo cuáles son más grandes, cuáles son más chicos. Ahí sí. Ya. Vamos entonces con un par de ejemplos. Ejemplos. F de x igual a x cubo en menos 2,2. Ya. Tenemos que identificar los puntos críticos. Los puntos críticos son de tres tipos: estacionarios, singulares, frontera. ¿Cuáles son los más fáciles de encontrar? Frontera, Los fronteras. ¿Cuáles serían los puntos frontera? los 2 y 2. Menos 2 y 2. Ya. ¿Esa función tiene puntos singulares? No sé. Deberían saberlo. eh, ¿Cuáles eran los puntos singulares? Los puntos singulares son aquellos en los que no existe la derivada. En esa función que está ahí, x cubo, ¿hay algún punto en el que no existe la derivada? sí, supongo. No, no hay ninguno. Por- Porque es un porque si polinomio. derivamos x al cubo, Ujú. da 3x. Y si lo volvemos a derivar, ¿Cuánto da? Perdón, Jennifer. que decía, si derivamos x al cubo, va a dar 3x. Te Lo falta que algo. puso, y después si lo volvemos a derivar, daría Ya, pero 3 Jennifer, y espera. después ya no. Un instante. Te falta algo para la derivada. No está bien. ¿Qué le falta? Ah, tal vez derivar así como ¿cómo se llamaba? El valor. No, 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 no. Ibas como avión.
Derivaste x cubo. ¿Cuánto es la Sí. derivada de x cubo? 3x. No. Te falta algo. 3x cuadrado. Ah, 3x cuadrado. 3x 3x cuadrado. cuadrado, ya, muy bien. Ahí sí. Ya. ¿Y Ya. eso, hay algún punto que no exista? Es un polinomio, está definido en todas partes. Los polinomios nunca van a tener problemas, ¿Por qué? porque los polinomios son las funciones más agradables que pueden encontrar. ¿Sí? Son suaves, son continuas, cuando las derivan muchas veces llegan a cero, no tienen nada malo, absolutamente nada. Los puntos singulares aparecen cuando la derivada no está definida. Es decir, cuando la función tiene una discontinuidad o cuando tiene un vértice. Los vértices no son suaves, ¿sí? Recuerden que los vértices son los que hay en el valor absoluto. Eso. Vértice. No lo confundan con el vértice de la parábola, por favor. El vértice de la parábola es algo suave. ¿Ya? Los polinomios no tienen esas cosas. Los polinomios son funciones suavecitas. Son como montañas rusas, ¿sí? Recuerden. Ustedes pueden andar en una montaña rusa sobre un polinomio. En un valor absoluto no pueden. ¿Ya? Entonces no hay puntos singulares porque la función está bien definida en todas partes. En particular su derivada está bien definida en todas partes. ¿Ya? Lo que sí hay es estacionarios. ¿Cuáles eran los estacionarios? Los que la función en C igual a 0. Aquellos puntos cuya derivada, o sea, aquellos puntos en que la derivada valía a 0. ¿Ya? ¿Cómo encontramos esos puntos? Los puntos estacionarios siempre se encuentran de la misma forma, ¿ya? Y es la siguiente. Ustedes derivan la función y la igualan a 0. Y por eso le dije a Jennifer que iba como avión, porque lo que estaba respondiendo estaba súper bien, bueno, excepto porque faltaba ese 2, pero todo el resto está en la línea de resolver el ejercicio. Ya. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Pasamos el 3. Ah, no. Sí, podemos No. pasar el 3 dividiendo, Quedaría en más 0. ¿ya? ¿Y ahora? Y raíz cuadrada, Sacamos raíz, 0. x igual 0. Igual eso lo podían contestar arriba, pero paso a paso está bien, ¿ya? Entonces tenemos nuestro punto estacionario x igual 0. Y ahora, si queremos saber máximos y mínimos, ¿qué tenemos que hacer? Evaluarlo en I. Evaluar la función. ¿En qué puntos la vamos a evaluar? I, supongo. ¿Qué es y? En 0. En 0. ¿En qué más? 2 y menos 2. En 2 y en menos 2. La tenemos que evaluar en los puntos críticos. ¿Cuánto da f en 0? 0. 0. ¿Cuánto da f en 2? 8. ¿Y en menos 2? Menos 8. Menos 8. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo? 8. 8. ¿El mínimo? Menos 8.
menos 8. ¿Y el 0 qué creen que es? Y es una pregunta simplemente para saber qué se les ocurre. No hemos visto qué es el 0, ¿ya? El 0 es un punto de inflexión. Que no lo hemos visto, no está definido aún. Y en particular ustedes pueden graficar esta función para mostrar de que efectivamente es lo que ocurre. Y gráficamente es mucho más obvio todo lo que nosotros hicimos. El máximo claramente está aquí. El mínimo claramente está acá. Y el 0 claramente no es nada, ni máximo ni mínimo. ¿Ya? Pero es importante el hecho de que sea un punto donde se anuló la derivada. ¿Ya? Es importante, no saben por qué, no lo he dicho tampoco, pero va a ser importante. ¿Ya? ¿Está claro este ejemplo? Para que hagamos uno más, antes de terminar. Sí, Ya. Vamos entonces a otro ejemplo, un poquito más difícil. X más 2 coseno de x en menos pi, 2 pi. Ya. Tenemos eso. Oh, no, esperen. Había uno más. Ese no lo quería hacer ahora. Lo siento. Tirémoslo otra abajo. Es que hay uno más amigable que es entre medio de eso. F de x menos 5x cubo más 3x cuadrado en menos 1/2, 1/2. Ya. Lo mismo de antes. Puntos críticos. los frontales. Los fronteras. Ah, eso. Épico. Menos uno, estaba menos un medio y un medio. Ya. Singulares hay. Ah, No, No, no hay. ¿Por qué? porque es un polinomio. Porque es un polinomio. No hay porque f es polinomio. Estacionario. ¿Qué tenemos que hacer? igualar a 0 y resolver. Antes de igualar a 0. Oh, La la derivada. La derivada. Muy bien a ambas. ¿Cuánto es la derivada de f? Menos 10 x cuadrado. No. Casi. Ah, era la derivada del primero. Quizás mi número no es tan bonito, pero era un 3. Menos 15. Bien, Gustavo. Menos 15 x cuadrado más 6x. 6x. Y eso lo tenemos que igualar a 0. Podemos dividir por 3. Me queda menos 5x cuadrado más 2x igual 0. Factorizamos por x. Me queda menos 5x más 2 igual 0. Y por lo tanto, los puntos estacionarios son x igual 0 o x igual a 2/5. Ya, entonces tenemos 4 puntos. 2 estacionarios
y 2 fronteras. ¿Qué viene ahora si nosotros queremos calcular los máximos y mínimos? Reemplazar los puntos críticos en la función. Reemplazar los puntos críticos en la función. Súper bien. Ya. 4 personas. Alguien f de menos un medio, alguien de f de un medio, alguien f de 0 y alguien f de 2/5. Esto es lo último. ¿Cuánto les da? La de 0 da 0. Ya. Las otras. Ya pues gente, si tenían calculadoras. Y estos son números racionales, así que son finitos. La primera, 11/8, efectivamente. ¿Hay alguien que esté tratando de calcular los otros o...? Y yo, Ya, esperamos entonces, ya. La de 2/5 es 4/5. yo digo, 4/5, ¿seguro? O sea, el 4 yo sé que está bien, pero estoy seguro que el denominador no es 5, no es 5, 25. es 25. ¿Sí? Y la otra ponen ahí 1/8. Ya. Entonces, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es fácil. Cuatro veinticinco es el mínimo. No, pues Jennifer. Eh, tenemos puros números positivos y el 0. ¿Cuál es el 0. máximo? Épico, sí, sí, lo siento. Y el máximo es 11/8. El máximo es 11/8, efectivamente, porque es el único que es mayor que 1. ¿Ya? ¿Y los otros qué serán? No lo sabemos, pero si me dan 30 segundos, les grafico la función y les digo cómo es la gráfica. Eh, para que veamos para que quede bien cerrado el ejercicio. Ya. La gráfica de esta cosa es así.
¿ya? Probablemente sea un poco más suave esa bajada, no, es más así. Pucha, ya no la puedo borrar, ya, pero no importa. Ese es el máximo, que si se fijan es un máximo local. Igual acá estamos entre menos un medio y un medio, así que técnicamente este punto no está. Ah, perdón, esos son valores. Sí, no, olvídenlo. Olvídenlo. Yo estoy mal. Ese es el máximo, que es en 11 octavos. O sea, perdón. Lo siento. Por acá, en menos un medio, hay un máximo. Acá está el 0, y ya lo teníamos, que era el mínimo. Y en un medio vale un octavo. En un medio debe estar como por aquí. De un octavo. En 4 partido por 25, lo que hay es un punto de inflexión, ¿ya? Es un punto de inflexión igual que había antes en el 0. Si se fijan, esa función primero es así y luego es así. Por lo tanto, en algún punto tiene que cambiar. Y ese punto, a esos puntos se le llaman puntos de inflexión, ¿sí? Y el mínimo, como bien puso Josefa ahí, en el 0 es un mínimo local, porque la función se va a menos infinito, cuando allí va a infinito. ¿Ya? ¿Y qué falta? 2/5, ya dijimos. No, ahí están todos. Ya. Voy a dejar de grabar.